Buenas noches a todos. Soy la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad de Londres, a nombre de la cual les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia el día de hoy a la ponencia del día de hoy, que es la conferencia sobre coaching como una oportunidad laboral en el mundo post-COVID. Que sean ustedes bienvenidos. Vamos a dejar las preguntas hasta el final y el día de hoy la ponente es la maestra Alcira. Gracias por estar aquí y adelante, Alcira. Muchas gracias, Marisol. Buenas noches para ustedes. Qué gusto que están aquí. Y bueno, voy a comenzar, pero en cualquier momento que surja alguna pregunta, comentario, pues pueden hacerla nada más, si ven que no la contesto, pues me dan chance de verla en el chat. Así es que, pues yo espero que esto les hable de qué es el coaching como una oportunidad y si hay alguna duda, pues sobre todo en términos de lo que conocen como coaching. Entonces voy a comenzar y cualquier pregunta me la hacen, por favor. Quise iniciar con esta frase que dice, no mires hacia atrás, porque no es allá donde vas, porque lo que define al coaching es como un recurso para alcanzar eso que anhelamos, que por lo tanto primero tendrá que estar definido. Pero mucho de lo que nos ocurre y por lo cual a veces tenemos muchos estados de incomodidad es porque estamos viendo mucho hacia atrás, a lo que no queremos y no nos enseñan que a donde tenemos que poner nuestra mirada es hacia el frente, aquello que quisiéramos lograr y que primero tendríamos que tenerlo claro para luego encontrar el camino. Entonces, parte de la mirada del coaching, lo que trae el coaching como posibilidad y por lo cual ha ganado una gran parte del mercado es porque justamente ayuda a las personas a ver y definir hacia dónde quieren ir. Y yo les pregunto, ¿alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien de las que está por ahí me puede decir qué es esto? ¿No? Bueno, yo les digo qué es. Este es un farolero. Es una persona que en el pasado tenía que ir a prender la luz de los faroles. Así como esta profesión, preparando esta presentación, estaba haciendo una revisión de qué profesiones ya no existen. Y yo no sé si ustedes sepan que antes había una persona que acomodaba los pinos cuando juegas boliche. O sea, esos pinos que hoy se acomodan con una máquina, había antes una persona que se dedicaba a eso. Estaban las operadoras telefónicas, la gente que despertaba, ¿no? Que le pagaban por despertar, una gran cantidad de profesiones que no existen más y que pues hasta nos parece gracioso, pero que también nos sigue ocurriendo eso. Hoy estamos en un mundo en el cual muchas de las profesiones que hoy estamos aprendiendo, desarrollando, no existían hace 30 años. Y una de esas, pues, es el coaching. Entonces, para mucha gente pareciera que es como una moda, pero no es una moda, es una profesión. Y encuentro también esta cita que dice que cambiar más de 2 veces de profesión de vida laboral será la regla, según este libro, el libro blanco del futuro, de una iniciativa de Barcelona, que dice que está analizando cómo viene, ¿no? Y cómo se va a mover. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo soy de profesión diseñadora gráfica y la vida, por las razones que sean, porque no me di cuenta, porque quizá por mi propia personalidad inquieta, pero yo cambié de profesión y para algunos fue sorprendente que pudiera iniciar un nuevo camino cuando tenía pues varios años trabajando con mi despacho, etcétera. Entonces va a ser el pan nuestro de cada día y probablemente alguno de los que nos están escuchando, pues cambie o se forme para hacer algo de esto que está aquí
que hoy todavía no existe como profesión. Todo lo que está alrededor de las nuevas monedas, ¿no? El blockchain, las criptomonedas, por ejemplo, va a haber necesidad de gente que se haga cargo de eso, de los datos, de toda la transformación que hay en los alimentos, por ejemplo, el cambio de prácticas que hay de la gente que se está volviendo vegana cada vez más y que ahora se está produciendo en laboratorios o con ciertas moléculas la carne, especialistas en impresión de alimentos, también de órganos. Todo esto es algo que hoy no está todavía como una profesión, pero es para donde va el mundo. Entonces, no tendríamos que sorprendernos que hoy el coaching haya surgido con la fuerza que ha surgido y que sea necesario formarse como tal. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma filosófico y sus prácticas. Venimos de un paradigma que habla de competitividad en el centro de todo lo que se hacía, de productividad como un sinónimo de éxito y una mirada dual, ¿no? Que viene del cartesianismo, donde había una iglesia también para hacerse cargo de la espiritualidad. Y hoy, hacia donde se está moviendo el mundo es hacia una relación distinta con los animales. Ya el cambio de consumo de animales predominantemente tiene que ver más con una postura filosófica que de salud. O sea, la gente que cambia a dejar de consumir productos animales no lo ve desde una cuestión de salud, sino de respeto a los animales, las nuevas legislaciones que hablan del animal como un ser sintiente, con sistema nervioso, etcétera. Lo que va a transformar el mundo, la inteligencia artificial, ya lo está transformando, pero cada vez más. Y la espiritualidad, que la podemos ver con cómo cada vez hay más gente que se siente inclinada a prácticas de filosofías orientales, ¿no? Del budismo, del hinduismo, que hacen yoga, que se vuelven practicantes ya del budismo o que se adhieren a ciertos grupos de cuidado del medio ambiente, de protección a los animales, que es su vínculo con lo espiritual, aun que dicen que no creen en Dios. Entonces hay un cambio de paradigma. Hoy nos toca vivirlo y yo, lejos de sentirme atemorizada, me siento maravillada de poder estarlo viviendo en presente. Entonces creo que si no nos hacemos conscientes de que sí, el cambio de paradigma genera nuevas prácticas y que no es que estas prácticas están aisladas y son producto de algo casi como más vinculado a la tecnología, no nos podremos hacer cargo de ello desde el punto de vista laboral, porque yo supongo que la gente que escuche esta grabación o que escucha esta plática en este momento, pues le interesa cuál es la posibilidad que tendríamos ante un mundo que se transformó de hacernos cargo, con qué recursos. Y entonces tendríamos que pasar de este paradigma que habla de una suma cero, en donde se gana o se pierde, a vernos como co-creadores del mundo y de sociedades de cuidado, en donde las profesiones que elijamos tienen que hacerse cargo de cuidar, de co-crear, y el medio es el lenguaje. Y por lo tanto, cualquier elección que hagamos de la profesión, pues tiene que vincularnos con la posibilidad de influir al mundo a partir de lo que hagamos. ¿Qué dice de México el índice de competitividad global? Pues estamos en un lugar estamos un poco más arriba de lo que estábamos, estamos más o menos en el lugar 54, pero pues arriba de nosotros están estos países. Es decir, no somos un país muy competitivo y habría que preguntarnos por qué y qué tendríamos que hacer para subir, porque desafortunadamente esta competitividad está vinculada con nuestra sociedad en términos del bienestar que puede generar. O sea, no somos competitivos porque no tenemos una sociedad que cumple
con ciertos estándares de bienestar para todos sus miembros. Y hay países que han estado trabajando fuertemente en eso, que han subido, que han bajado. De hecho, Singapur, que está en el primer lugar, ha subido. Estados Unidos bajó de estar con un puntaje de 85.6, ahorita está en 83.7, y este es del año pasado. Habría que ver cómo va a evaluar el próximo año. Entonces, es algo que se está moviendo constantemente y tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos de cada uno de los países. Es decir, es algo que se puede hacer, se puede mejorar, pero ¿cómo hacer para que en nuestra sociedad haya una mejoría? En el pasado, la Business Roundtable, que se dedicaba, digamos, a lanzar principios de cómo llevar a cabo la gobernanza corporativa, siempre estaba enfocado en el beneficio de los accionistas. Y a partir de este año, ahora lanzó una declaración en la que dice que las empresas tienen la responsabilidad de hacerse cargo y de actuar no solo en beneficio de los accionistas, es decir, generar utilidad, sino también en beneficio de todas las partes interesadas, lo que se le conoce como los stakeholders, es decir, clientes, empleados, proveedores, comunidades y también accionistas, por supuesto, porque las organizaciones están hechas para producir un rendimiento, pero también para provocar y generar un bienestar para todos los que se relacionan con ellas. No sé si hayan visto lo que acaba de solicitar la Secretaría de Salud, que ahora las empresas, por ejemplo, como la Coca-Cola, tienen que poner el impacto en la salud de consumir Coca-Cola. Es decir, se tiene que migrar a un tipo de negocio que beneficie a quien sirve. ¿Por qué estoy hablando de todo esto si esta es una práctica sobre coaching? Porque ese es el mundo en el cual el coaching se hace pertinente. Porque ha cambiado el paradigma y se requieren de profesionales con una manera de ver distinta. Entonces, ¿qué creen que buscará el sistema como humanidad? ¿Y qué estará en el centro de las organizaciones? Si estamos pensando que uno se forma digamos, como predominantemente, pues para luego ejercer laboralmente y tener una actividad que genere una posibilidad de desarrollo, de dinero, de contribución. Entonces, ¿qué creen que es lo que está en el centro de las organizaciones? ¿Cuál será la inquietud que moverá la toma de decisiones? Yo creo, quiero ver si el bienestar del recurso humano. Claro que inclusive ya hoy la definición, yo creo que ya no se va a hablar de recurso humano, que se va a utilizar más este término. No sé si la gente, como se decía antes, que luego migró al recurso humano, tal cual como dice Diana, ese bienestar de todos los que participan de esta empresa, pero también de a quien sirven. O sea, ya la empresa no puede pensar solo en sí misma. Tiene que verse como un actor dentro del mundo del que forma parte. Estas empresas B, por ejemplo, buscan, todo esto que les estoy diciendo es lo que está determinando qué empresas son elegidas por la gente. Hoy los millennials y los centennials no privilegian el precio en su toma de decisiones. Las empresas que son orientadas a la sustentabilidad, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de las personas, a un equilibrio de vida, son las que están siendo elegidas por el consumidor y por la gente que trabaja ahí. Entonces, tendríamos que ver los negocios como una enorme oportunidad de entrega de riqueza mutua. Me gusta mucho esta frase de Fernando Flores, que es uno de los pilares de lo que luego se convirtió en el coaching. Entonces, hay que reconocer que hay un cambio y que no va a regresar esto que entendemos como una normalidad. Si para algunos es una expectativa, tenemos que darnos cuenta que no va a ocurrir así. Y entonces, si no va a ocurrir, ¿cómo logramos adaptarnos
a lo que viene, porque ya hubo una ahorita de que inició la pandemia a 4 meses después, estamos en una normalidad de prácticas, ¿no? El hecho de estar aquí conectados por Zoom, pues ya hasta se nos hace normal, ¿no? Ya conocemos cómo funciona un Zoom y transmitimos. Probablemente a alguno de ustedes le haya tocado el día de ayer ver que se cayó Facebook. Ya se nos había hecho normal transmitir por Facebook Live y de repente la tecnología falla o yo pensé mal, honestamente, ya no pensé tanto que había fallado, pensé más bien que como Facebook está cambiando y ahora, por ejemplo, tú ya no puedes poner muchos posts de ciertas cosas de cierto tipo porque te pone que tienen la política anti-spam. Y uno diría, ay, pues qué bueno, ¿no? Que no estén queriendo que haya mucho spam. No, más bien lo que quieren es que pagues todo lo que publicas. Entonces yo dije, claro, lo que está pasando ahora es que ya habíamos encontrado este medio que era el Facebook Live como un recurso gratuito y pues probablemente ahora Facebook lo que está haciendo es que te está mostrando que no te acostumbres a eso porque ahora te va a costar, así como Zoom también te cuesta, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está transformándose. Y entonces, ¿para qué nos puede servir el coaching en ese contexto, en ese mundo que se transforma día con día? De un día para otro cambiaron las prácticas. Esto que pongo aquí es algo que es parte del reporte de un estudio que hizo ICF de cuál es el impacto de construir una cultura de coaching dentro de las organizaciones. Y dice que las organizaciones con una cultura de coaching sólidas tienen más probabilidades de tener mejores talentos y resultados comerciales. Es decir, no es algo que tiene que ver con el bienestar de las personas como a veces pareciera, como que no, pues es que el coaching es algo que solamente es para que la gente sea feliz. Tiene un impacto directo en los resultados. Por lo tanto, tendríamos que entender qué es el coaching. De aquí veo, ¿no? De los que están aquí presentes, me gustaría saber quiénes son coaches y quiénes no saben lo que es el coaching. ¿Quién no sabe qué es el coaching? Todos saben lo que es el coaching para que yo siga hablando del coaching como algo que ya entienden qué es, porque si no tengo que definir qué es. Entonces, ¿hay aquí alguien que no sepa lo que es el coaching? Yo no sé en realidad qué es. Ok, buenísimo. El coaching es una disciplina que hoy se está utilizando cada vez más para acompañar a la gente dentro de las organizaciones a lograr objetivos. La ICF, que es la organización más importante de coaches en el mundo, lo define como un proceso creativo y reflexivo por medio del cual se acompaña a la gente al logro de objetivos. Inició como un recurso, como una forma nueva de acompañar a la gente al logro de objetivos, primero en el ámbito deportivo, donde el primero que escribe un libro es un señor que se llama Tim Galway, que escribe un libro que se llama El juego interno del coach, el juego interno del tenis, que luego se convierte como uno de los libros base para los que después hacen esto que se llama coaching. Y en ese libro, él, que había trabajado mucho tiempo con deportistas, dice que muchas veces el oponente del deportista no está del otro lado de la red, en el caso del tenis, sino está del lado de la red, o sea, del lado de uno, del jugador. No es el oponente, el verdadero adversario, sino lo que uno se dice cuando está jugando. Y luego, eso mismo se lleva a las empresas, acompañar a los ejecutivos a que logren sus objetivos a partir de sus estados mentales y emocionales. Y de ahí evolucionó el coaching de muchas maneras. Hay otras figuras importantes también del ámbito deportivo.
John Whitmore, que venía del automovilismo, Joseph O'Connor, que estuvo trabajando en organizaciones, en fin, se va gestando esta nueva disciplina que ha tenido una gran transformación, pero a la vez es una disciplina nueva, tiene probablemente 30, máximo 40 años, y que inició, como les dije, y por eso se utiliza este término del coaching, como si fuera el coach deportivo. La diferencia es que el coach deportivo sí dice cómo mejores tu técnica, por ejemplo. Y el coach, como lo entendemos hoy, y me voy a referir a partir de este momento del coach profesional, porque hoy escuchamos cada vez más que gente agrega la palabra coach a su disciplina. Coach nutriólogo, coach de desempeño, coach de esto, coach del otro, pero no son coaches profesionales porque no se han formado como tales. Entonces, cuando hablamos del coaching profesional, nos referimos a una persona que se forma para acompañar. Así es que si ustedes han oído a gente que se autodenomina coach, tendrían que preguntarle cuáles son sus credenciales para decir que es un coach. Porque si cree, por ejemplo, un nutriólogo que únicamente pregunta algunas cosas, pero de todas maneras lo que hace es estar diciéndole a su paciente lo que tiene que hacer, eso no es coaching. Coaching es un proceso por medio del cual el cliente encuentra su propia respuesta ante lo que define como objetivo desde su propio mundo de significados, pero que no la ha encontrado porque no logra acceder a su punto ciego, y para eso lo acompaña el coach. El coach es este especialista que ha aprendido cómo por medio de preguntas puede hacer que su cliente cambie el observador, de tal forma que encuentre nuevas respuestas ante las preguntas que se hacía, y también a que se haga preguntas distintas. Mucho de lo que nos impide lograr nuestros objetivos es por el tipo de preguntas que nos hacemos. Son preguntas que no nos hacen cambiar el observador. Siempre nos mantienen alrededor del problema. Y el coaching sirve para enfocarse en la posibilidad, en el futuro, pero también en el presente, en un presente distinto, a partir de plantear preguntas diferentes. Pero eso lo tiene que aprender una persona, tiene que formarse. No porque hayas trabajado en una organización y seas una persona que ocupó puestos de liderazgo, eres un buen coach. Probablemente seas un buen mentor, y eso habrá que ver, pero más la figura que tú eres es la de un mentor, alguien que acompaña desde la experiencia previa y por lo tanto da consejos. El coach tiene una formación distinta, no es el experto en el tema. Cualquier persona puede, si tiene desarrolladas las competencias del coaching, acompañar en diversas disciplinas. Obviamente, si tú tienes conocimiento de esa disciplina, traes también otros recursos, pero no es indispensable. Entonces, si se fijan, ahorita yo ya hablé de varias figuras, desde el mentor, puede ser el terapeuta, el profesional de la salud, ¿no? El nutriólogo, o el asesor que te dice cómo hacer lo que tienes que hacer y te enseña una metodología, el consultor que te puede acompañar en ese proceso. Y obviamente está la psicología, los psicólogos que lo que hacen es terapia y que tienen un ámbito de acción muy puntual que tiene que ver con la salud. Por lo tanto, estaría entre un mentor y psicólogo con herramientas también de enseñanza. Más bien yo diría que un mentor puede tener las competencias de coaching, y un psicólogo también puede tener herramientas de coaching para llevar a cabo un proceso en el cual sí es un proceso de aprendizaje, pero no de enseñanza en el sentido tradicional de la educación, donde alguien da un contenido
de tal manera que el otro lo aprenda. Es un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje. Entonces, un mentor, claro que se puede formar como coach para hacer una mejor práctica en su mentoría. O también ser un coach que luego aprende a ser mentor. Y ahí hay una distinción de qué tipo de mentor, porque puede ser mentor, por ejemplo, yo soy mentora en la formación de coaches, pero no mentora en una organización, en donde yo acompaño a otro directivo porque yo ya recorrí ese camino. Son dos tipos de mentores. Entonces, digamos que no se contraponen, inclusive para la gente que es psicólogo, que tiene sus resistencias acerca del coaching, decir que nosotros no somos enemigos de los psicólogos, por el contrario, estamos trabajando en el mismo, con el mismo objetivo, que es acompañar a la gente a su bienestar, pero desde dos miradas distintas. El coach tiene más una formación filosófica y el psicólogo tiene una formación científica. Son paradigmas distintos y que si ustedes están interesados en profundizar, tendrían que también, pues, digamos que acompañarnos en otros contextos que ahorita, pues, voy a decir cuáles podrían ser, ¿verdad? Pero digamos que son paradigmas distintos. Entonces, Perdón, Alcira, a ver, comentan aquí Diana Araceli. Primero comentó, el bienestar del recurso humano, yo no sé, ay, es que me moví. dejé de Dice, compartir. sí, yo no sé en realidad qué es. Y luego ella misma dice, estaría entre un mentor y psicólogo con herramientas también de enseñanza. Sí, que yo estaba viendo los chats y estaba respondiendo Mari, o sea, cuando me apareció las contesté. Y sí, es el recurso humano, hablábamos de la gente en las organizaciones y que sí es esta mezcla en la cual un psicólogo puede utilizar competencias de coaching en su hacer de la terapia o un mentor puede también integrarlas. Entonces, no es algo que esté contrapuesto, pues, no es algo que estaría o uno u otro. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, pensemos que hay mucho de lo que hoy ocurre sobre lo que no tengo ningún control, pero hay algo de lo que yo sí me puedo hacer responsable. Ahí la pregunta es, ¿de qué sí me puedo responsabilizar yo en un mundo donde lo que ocurre no depende de mí? Y lo que sí depende de mí es lo que a mí me pasa y lo que le pasa a mi círculo inmediato, mi círculo de influencia, a la gente con la que trabajo, a mi familia, a mis amigos, a partir de algo que yo sí puedo modificar. Ahí es donde el coach tiene su área de trabajo, de lo que sí tú te puedes hacer cargo y de lo que sí te puedes responsabilidad. No de todo eso que está alrededor, que no está en tu mano cambiar. Ahí tendrías que preguntarte cómo quieres participar en el mundo, porque probablemente tú has dicho que no tienes ningún control y te quejas y entonces ahí te quedan elegir. Me quejo nada más para, no sé, para sentir que estoy de alguna manera atenta a lo que ocurre, o elijo simplemente decir yo de esta área, de esta pequeña porción de lo que se necesita en el mundo, no me puedo hacer cargo o no me quiero hacer cargo y lo suelto, o digo, sabes que esto es inaceptable y entonces ahora sí lo tomo como una de mis objetivos. Entonces, eso es una elección, porque si a mí no me gusta lo que pasa en mi país, con quejarme no va a cambiar. Cambia con o tomar una postura activa y participar, o cambia para mí cuando elijo soltarlo, porque quejándome no transforma lo de afuera, pero sí me transforma a mí, transforma mi estado de ánimo, transforma la forma como veo al mundo.
la posibilidad que creo que existe. Entonces, hay algo de lo que yo sí me puedo responsabilizar. ¿Cómo? A partir de conversaciones. Uno de los principales elementos del coaching es la forma como hablamos y cómo conversamos. Decimos los coaches que somos seres que vivimos en el lenguaje. Todo ocurre a partir de una conversación. Por lo tanto, tendríamos que estar entrenándonos en conversar de una manera mucho más efectiva. Darnos cuenta que construimos el mundo a partir de las conversaciones que tenemos o que no tenemos. De saber utilizar los elementos de las conversaciones, que son los actos del lenguaje, para construir. Tal vez lo hemos oído, los que sabemos que es el coaching, probablemente hemos oído hablar mucho de las preguntas, ¿no? Del preguntar poderosamente. Probablemente también hemos oído hablar mucho de las creencias o juicios, porque eso es algo que desde el principio como que estuvo muy presente. Pero no sé si tenemos tan clara las personas que hemos oído hablar sobre coaching, que los actos del lenguaje son iguales en cualquier cultura, sin importar el idioma. Y que a partir de ahí es que logramos o no algo. Y esos actos del lenguaje son los pedidos, son los ofrecimientos, son las declaraciones, son las afirmaciones y son los juicios. Todos esos actos del lenguaje se tienen que aprender a utilizarlos efectivamente. Yo no sé si a alguno de aquí, las aquí presentes y los presentes, le ha pasado que va a una junta donde dicen, antes era muy frecuente, ¿no? La junta de las 9 de la mañana, donde todas las áreas se reúnen para dar seguimiento y donde alguien del área de ventas dice lo que hicimos fue esto y el otro, pero no pudimos esto y el otro porque los de mercadotecnia no sé qué. Y entonces los de mercadotecnia, bueno, sí, claro, pero lo que pasa es que nosotros no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque los de producción no sé qué. Y así. Y era más como ¿cómo se dice? Como un reporte de hechos, pero que al final todo el mundo salía nada más diciendo, pues sí, claro, lo que pasa es que fulano no hizo lo que tenía que hacer, sin un pedido claro. O sea, todo el mundo decía lo que no pudo hacer, pero no pedía a quien lo impidió, desde su interpretación, algo. Oye, ¿sabes qué? Producción, pues avísame que la máquina no está funcionando, que se descompuso, porque yo ventas, mi objetivo es vender. Y yo me dedico a vender, pero tú no cumples en tiempo y forma. Si se descompone una máquina, yo te pido que me avises. Y yo te ofrezco también que antes de hacer firme un pedido, pues verificar que las fechas que propongo se pueden cumplir, pedidos y ofertas. Entonces, creo que hoy tenemos que ver que las organizaciones son redes de comunicaciones y que justamente, como dice Diana, la causa por la cual no se es productivo es porque una comprensión de la comunicación como transmisión de información. Yo te digo lo que pienso, cómo lo recibes es tu problema, no lo verifico, no verifico mi escucha, y todo eso se aprende cuando tú te formas como coach. Por eso el coaching tiene que ser vista como una de estas nuevas profesiones que comentaba yo al principio, que van a ser y que están siendo súper necesarias en este mundo. Yo les puedo decir a los que no se han formado como coaches que viene mucho trabajo para los que ya nos hemos formado como tales. El puro hecho de cambiar de modalidad presencial a online requiere de nuevos acuerdos. Por ejemplo, lo que está pasando con las emociones, que ese es el siguiente tema del que quiero hablar, del cual se hace cargo el coaching, es el diseño de estados de ánimo. Hoy, con los despidos que está habiendo, de una manera a mí me parece bastante apresurada en muchos casos, porque como que
están tomando decisiones por la urgencia, pero no están pensando cómo va a impactar a la gente que se queda. Yo he tenido acercamientos de empresas que me dicen que cómo pueden trabajar con la gente, porque la gente que ya le dijeron que se va a ir está desmotivada. Y la gente que se queda está angustiada. Entonces se están tomando decisiones bastante apresuradas y no se está cuidando en la organización el estado de ánimo que se está generando y el impacto que eso va a tener. Entonces, parte el trabajo de un coach es el diseño de estados de ánimo. Todo lo que ocurre a partir de un estado de ánimo. Todo. Cuando tú declaras que algo es difícil es por el estado de ánimo que tienes. Cuando tú ves el mundo como un lugar amenazante, parte de un estado de ánimo que puede ser de resentimiento, de resignación, de miedo. Cuando tú dices, wow, esto que viene está grande el bicho, pero me parece interesante, es desde un estado de ánimo de posibilidad. Entonces, todo lo que es posible es a partir del estado de ánimo. Por eso es uno de los principales aspectos que tenemos que trabajar, tanto dentro como fuera de las organizaciones. En nuestra familia, si hay algo que yo les quisiera dejar de esta conversación es que cuidemos el estado de ánimo porque son contagiosos. Que no alimentemos un estado de ánimo ni de miedo, ni de angustia, ni de queja, porque estamos impactando desde la biología a todos los que nos rodean y se contagia. Que cuidemos con qué nos alimentamos, no solamente desde el punto de vista de la comida que comemos, sino también de lo que nos alimentamos de información, eso que llamamos información, eso que decimos mantenernos informados y por eso oigo todas las noticias. Y tengo a fulanito que le encanta decir minuto a minuto cuántas personas más se han contagiado. Por ejemplo, eso nos pega en el estado de ánimo, tenemos que cuidarlo. Y también encontrar el sentido. Y el sentido no se refiere a esto de el COVID que me tiene que enseñar, sino estar bien conectada con mi propio propósito. O sea, el COVID nos tiene que enseñar alguna cosa como humanidad, pero también tenemos nosotros que definir cuál es el propósito con el cual yo siento que mi vida sirve para algo. Entonces, hoy es un momento de reflexionar sobre qué es eso que yo elijo y conectarme con la confianza en la vida como algo siempre más grande que nosotros. Lo que ocurre hoy con la pandemia es muy doloroso y ojalá que pronto se encuentre la vacuna y alguna forma de pues resolver, de acompañar los negocios, de nuevas posibilidades, de nuevos empleos. Ojalá que eso no se lleve mucho tiempo, pero nosotros de forma individual y también familiar o como organización tenemos que estar muy atentos a cuál es el para qué de lo que hacemos. Y si no, si hoy lo estamos dudando, sería un buen momento para reflexionar al respecto. Entonces, todo esto que yo mencioné se trabaja en un proceso de coaching con un coach que esté entrenado profesionalmente para hacerlo. Ahora, ¿por qué estamos hablando en una plática de la UDL de esto? Pues porque la UDL tiene una maestría en esa disciplina y que es una maestría, o sea, tiene este nivel, no es tan solo una formación, un diplomado, es una maestría. La gente que se quiere formar puede tanto formarse como coach con lo que se requiere, y ahorita lo voy a mencionar, de parte de la organización más grande de coaches del mundo, que ya dije que es la ICF y que es bajo el modelo que la formación de la UDL está, pero también salir como un maestro. O sea, tiene estos dos títulos.
Entonces, te formas con título de maestría y también obtienes el reconocimiento de la ICF, que es la federación más grande de coaches profesionales en el mundo, que actualmente tiene casi 50,000 miembros, de los cuales más de 30,000 tienen una credencial. ¿Qué es una credencial? Es esta calificación y esta certificación que avala que tú tienes tanto la formación como la práctica. Entonces, algo que tiene la ICF, que la hace esta autoridad, entre otras cosas, primero es que tiene un código de ética. Por lo tanto, los coaches que estamos formados bajo algún programa y que nos adherimos al modelo de ICF, nos adherimos a ese código de ética. Eso es lo primero que tienes que hacer como coach. Y por el otro lado, algo que hizo ICF, que por eso, esa es mi interpretación, se convirtió en el referente del coaching en el mundo, es diseñar un modelo, desarrollar un modelo de competencias que sirvió para tener claridad cómo se forma un coach y cuando hablamos de un coach, cómo podemos saberlo y por lo tanto, quien nos contrata diga, ah, claro, ¿quién es un coach? Pues quien tiene desarrolladas estas competencias. ¿Y cómo se puede demostrar? Pues por medio de, cuando tú te formas en un programa, tienes que presentar un examen y además grabaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, el programa de aquí de la maestría de la UDL es un programa con el más alto reconocimiento, el más alto nivel, es un ACTP. Así se le conoce a un programa acreditado específicamente en coaching, que por lo menos tiene 125 horas de formación. El de la UDL tiene 700. O sea, sirve para alguien que quiere formarse como coach o para un profesional que quiere agregar, incluir las competencias de coaching a su labor para convertirse en lo que podríamos decir un líder coach. Y cuando tú te formas en este programa, directamente puedes aplicar para sacar tu credencial, presentando tu examen, demostrando tus horas de práctica iniciales, etc. Entonces, el programa de la UDL es un programa del más alto nivel, una CTP. Y eso es fundamental decirlo siempre que hablamos de coaching, porque no porque tú te digas coach, la ICF te avala. Nos llega todo el tiempo quejas a la ICF de personas que dan un diploma y tiene el logo de ICF y dicen, oigan, este programa es de la ICF. No, ni sabemos quiénes son las personas. Pues es que aparece su logo. No, pues no tenemos nada que ver. Lo que pasa es que nosotros como organización no podemos proceder legalmente. Eso se tiene que proceder en las instancias que toque legalmente, pero como organización sí. Si un miembro se ostenta con una credencial que no tiene o pone su logo, el logo de ICF en alguna formación que da porque se formó como coach, nosotros sí podemos pues llevarlo a una cuestión ética, hacer una solicitud de una revisión ética. Entonces, creo que con esto di un panorama general de lo que es el coaching como profesión y cómo puede utilizarse, cómo puede servir hoy que el mundo cambió. Porque yo creo que el coach que se forma profesionalmente puede acompañar en las organizaciones a ver posibilidades, a transitar los momentos que están viviendo de mucha confusión, a ver posibilidad, también a diseñar un nuevo futuro, a conectarse con la nueva misión o trabajar en definirla, a acompañar a los equipos de trabajo en establecer conversaciones donde surja un nuevo futuro que hoy se ve complicado, se ve difícil. Entonces, el coach trabaja acompañando a que la gente pueda ver la posibilidad en donde se ve complicado, se ve difícil, se ve doloroso, hay mucho miedo. Todo esto que decía yo, este oponente que está más en nuestro diálogo interno y en nuestra manera de relacionarnos con lo que ocurre que afuera en la realidad, porque en sí mismo no existe afuera. Hoy
pueden meterse a ver las empresas que hoy están ganando como nunca. Bueno, Zoom es un ejemplo de eso. Zoom, Amazon, Slim con América Móvil, Facebook. ¿Para qué les sigo? ¿Para qué les sigo? Así es que no sé si con esto aclaré las dudas de quien no sabe lo que es el coaching. Y si no lo saben y les quedan más dudas o les pique la curiosidad, que eso sería maravilloso, pues acérquense al programa de la maestría de la universidad, de la cual tengo la alegría de ser docente, aparte de participar en otras actividades dentro de ICF. Soy actualmente la presidenta del capítulo mexicano porque estamos trabajando para la profesionalización de los coaches. Así es que no sé si alguna pregunta más, comentarios. Si no sé si alguien tiene duda, pueden abrir su micrófono o bien colocarlas en el chat, tanto en la sala de Zoom como en el Facebook, y yo las podré leer si es que tienen alguna duda o comentario. Bueno, no, a mí me quedó muy claro. No tengo ninguna duda. Pues de todas maneras, cualquier duda que tengan se pueden acercar a la maestría, hacer las preguntas y ojalá que este video, esta grabación lo vean más personas. Pues seguramente así será porque obviamente es un día complicado, pero seguramente para muchos servirá para aclarar y si quedan dudas, acérquense a nosotros para aclarárselas. Pero de verdad, no desaprovechen la oportunidad de utilizar el coaching porque el coaching es una gran herramienta, un gran recurso para salir de este momento de tanta confusión. Sí, a mí me parece muy interesante realmente, por eso me metí a la conversación aquí en Zoom. Creo que ahorita es el momento ideal para este tipo de como nuevas profesiones que se están abriendo, ¿no? Yo creo que va a haber muchos cambios en la manera yo soy administradora, me dedico a la administración y creo que en las empresas va a haber muchos cambios de cómo se va a trabajar, ¿no? Yo creo que, bueno, desde desde mi privilegio, porque pues reconozco que soy una persona privilegiada, que puedo trabajar desde casa, desde mi privilegio, creo que esto del coronavirus es algo positivo, digo, quitando todo lo Claro. malo y la enfermedad, ¿no? Creo que es algo positivo, mi visión es que esto, la manera de hacer negocios, la manera de trabajar, la manera de estudiar, la manera de ver el mundo, la manera de ver la naturaleza, lo que comemos, todo de por sí ya estaba cambiando y creo que este fenómeno, esta nueva enfermedad, creo que ha potencializado y acelerado la manera en cómo vamos a tener todos estos cambios y creo que de alguna manera no nada más nos tenemos que preparar técnicamente o profesionalmente, sino yo creo que esto va más allá porque creo que los, las organizaciones o el personal que va a salir adelante son los que estén preparados para la velocidad del cambio. Ya no para el cambio, o sea, a qué velocidad tenemos que cambiar, tenemos que cambiar una velocidad, cómo están las cosas. Y yo creo que, pues, sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? O sea, las tenemos súper cerca y hay que enseñarles cosas nuevas. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad. Y no solo las generaciones nuevas, los líderes que han venido trabajando de esta forma, el aprender competencias de coaching para utilizarlas en su gestión, porque el problema no es lo técnico, sino todo lo que tiene que ver con el relacionamiento, ¿no? Estas competencias suaves. Entonces, si tú estás en una empresa, pues el coaching es un gran recurso, tanto para formarte como coach, como para contratar coaches, pero que sean coaches profesionales, gente que se ha formado en un programa, pues, certificado y avalado por ICF. Sí, y también impactar dentro de la organización, ¿no? Claro, que la gente Por, recibe coaching, ¿no? sí, porque todavía hay, en México sobre todo, todavía hay cierto, este, pues como que no nos gusta cambiar, ¿no?
las maneras de trabajar cuesta mucho trabajo, sobre todo a ciertas generaciones, ¿no? Nos cuesta, me incluyo en ella, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque te da miedo, ¿no? O sea, les da miedo, ¿no? Pero el cambio ya no es opcional, ¿eh? El cambio no es Sí. opcional, no es de opción múltiple, no es no. El cambio ya ni siquiera te está preguntando, el cambio llega y lo tomas. Entonces, ¿cómo estás de la mejor manera? Así es que pues, estaría bueno que te acercaras para, si te interesa, pues para formarte. Creo que te puede ser muy, muy valiosa la información y además, pues ya para cerrar, porque ya llegamos al final de esta conversación, lo que sí te puedo decir es que la plantilla de profesores, la gente que estamos aquí, somos gente que somos coaches en activo, no es algo que tú digas, es que es pura teoría, no, todos somos profesionales del coaching, todos estamos trabajando en organizaciones, lo que se enseña en la maestría es muy valioso y además se tiene la práctica para ir desarrollando esas competencias, tienes que entregar grabaciones, en fin, te puedo decir que realmente la gente que está y el programa está hecho. La directora es Elena Espinal, que es una de las figuras más reconocidas de coaching en el mundo. Así es que creo que ¿cómo se llama? No podría más que recomendarlo porque de verdad tiene la calidad y tiene todo lo que marca la ICF para acreditar un programa como tal. Ok, se lo agradezco mucho por la Al plática. contrario, pues será un gusto verte. Y bueno, pues yo agradecida de los que nos escucharon. Gracias por tu participación, Diana. Y pues creo que por mi parte sería todo y agradecida con la vida porque no se me fue la luz, porque se me había ido antes de estar aquí. Así es que gracias, gracias Marisol por la invitación. Gracias también a la UDL que organiza estas actividades. Así es que, pues a Rafael por estar ahí en lo técnico. Muchas gracias. Y pues, No, al contrario, Alcira, muchas gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario antes de cerrar. Y si no, les voy a compartir el código para que tramiten su constancia. Solamente tendrían que escanear con su celular el código QR para que puedan obtener su constancia de participación, tanto las personas que están en el Facebook como los que estamos aquí en la sala de Zoom. Solo si no lo saben hacer, solo abren su cámara desde su celular y ahí podrán, el código lo detecta en automático su celular. Se los voy a dejar unos minutitos, un minutito para que lo puedan escanear y tengan su constancia. pues yo creo que ya ahí veo que Ok, algunas, pues eso sería todo por nuestra parte. Les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias a ti, Alcira, por tu apoyo, por estar aquí esta noche con nosotros. Y pues a nombre de la Universidad de Londres, les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy y estén pendientes de nuestras redes sociales para cualquier otro, los diversos eventos que estamos teniendo. Muchas claro, si gracias. tienen información, pues que se metan a la página de la universidad, ¿no? Así es, si tienen si necesitan información sobre la maestría, eh, ingresan a la página o bien nosotros ya con el código que estamos obteniendo de ustedes o con el código que se registren tendremos sus datos. Buenísimo. Pues muy buena noche y lindo fin de semana.